Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a escuchar esta explicación. El día de hoy vamos a continuar con el capítulo número 33 y siguientes del profeta Ezequiel, uno de los profetas mayores que tenemos en el Antiguo Testamento. Recordemos que son 4 profetas mayores: Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. En este caso, pues estamos estudiando al profeta Ezequiel. Y como les había yo mencionado, nos hemos quedado en el capítulo número 33. Vamos a continuar la lectura y la explicación de estos capítulos para que podamos terminar de entender exactamente cuál era la situación con respecto al pueblo de Israel en su mal actuar, ya que se habían vuelto idólatras y por eso Dios los había castigado. No sin antes a ustedes aclararles algo muy importante. Una cosa es la acción de los profetas, en que ellos escriben lo que Dios les dice que deben de decir. Y bueno, lo tenemos aquí afortunadamente ya en nuestras manos, esas profecías. Y la profecía de Dios pues les está indicando qué es lo que les va a ocurrir. Les está haciendo una revelación, les está indicando qué es lo que les va a pasar, algo a futuro. Y bueno, desafortunadamente hemos tenido una situación difícil de entender en qué significa profecía, en qué significa el Apocalipsis. Cuando hablamos del Apocalipsis, muchos de nosotros luego pensamos en el último libro del Nuevo Testamento, que es así se llama, Apocalipsis, que supuestamente, y digo supuestamente, fue escrito por Juan. Y bueno, ya lo hemos platicado, ya lo hemos explicado en otra grabación, en donde en el año 300, hasta el año 300, cuando se pusieron o se compactaron los libros del Nuevo Testamento, en el año 300 de nuestra era, o sea, 300 años después del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, pues ya se habían compactado 26 libros, no había 27, tenemos 27 ahorita, ¿no? Teníamos los libros históricos, que eran Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que les llamamos evangelios, y los Hechos de los Apóstoles, son 5 libros históricos. Y tenemos 21 libros que son didácticos, que son las cartas, así les decimos las cartas, ¿no? Porque son cartas que escribió Pablo, y que tenemos cartas de Pedro, cartas de Juan, de Santiago, de Judas. Sí, no es Judas Tadeo ni Judas Iscariote, sí. Y tenemos la de Timoteo, la de Tito, y bueno, algunas otras, ahorita no voy a mencionarlas todas, ¿no? Pero a lo que voy es de que teníamos nada más 26 libros. Pero en el año 400, pues ya fue aceptado el libro del Apocalipsis de Juan, ya lo habían aceptado. Y dicen que Juan, apóstol de nuestro Señor Jesucristo, ahora lo ven como un profeta, ¿no? Que escribe un libro, supuestamente profético, ¿sí? Y nos dice en la Sagrada Escritura que en el Nuevo Testamento tenemos entonces 5 libros históricos, 21 didácticos y un profético. Y que se duda mucho que sea profético, ¿no? Porque en realidad la profecía es algo que se está revelando a futuro al pueblo de Israel, ¿va? Entonces estos libros escritos por los profetas mayores, pues ¿por qué no les dicen que son apocalípticos? En aquel entonces esa palabra no existía, esa palabra no era muy usada. Bueno, sabemos que la palabra apocalipsis viene del griego, ¿sí? Y que pues significa adivinar algo futuro, o dar a conocer algo que va a pasar. Eso significa. Y la palabra Apocalipsis nos menciona que es revelación. De hecho, el Nuevo Testamento, el libro que supuestamente escribió Juan, y digo supuestamente que escribió Juan, pues se le dice que es Apocalipsis. Pues antes se le decía revelación, había revelado algo, ese libro. No había sido integrado, hasta el año 400 fue integrado ese libro en el Nuevo Testamento, o sea, 400 años después. Y se lo acreditaron a Juan, al apóstol Juan, pero en realidad quien escribió
el libro del Apocalipsis del Nuevo Testamento fue la comunidad juánica. ¿Quién es la comunidad juánica? Por los seguidores del apóstol Juan. Sí, porque había toda una comunidad seguidores a Juan, ¿no? Como ahorita que tenemos iglesias cristianas, evangélicas, bautistas, adventistas, anglicanas, católicos, ¿no? O sea, así había en aquel entonces un grupo de personas, de comunidad juánica que escribió acerca de Juan. Si ustedes se dan cuenta cómo escribió Juan el Evangelio y se dan cuenta cómo escribió las 3 cartas que tenemos en el Nuevo Testamento y se dan cuenta cómo escribió supuestamente el Apocalipsis, pues su escritura es totalmente diferente. Muchos dicen, no, pues es que fue inspirada por Dios y Dios le fue diciendo qué es lo que tenía que decir. Así se sacan su normatividad. Pero no, o sea, seamos realistas, ¿no? Sí, ya después ustedes lo pueden investigar. Y todo lo que se dice en el Apocalipsis son situaciones que se suscitan en aquel entonces, en aquella época, nada más. Pero desafortunadamente, muchos estudiosos y teólogos nos dan a entender de que es la revelación de lo que va a pasar el fin del mundo. Yo nada más les digo una cosa, hay una parte en la Sagrada Escritura donde se menciona muy claramente, nadie sabe ni el día ni la hora. Y lo acabamos de ver este domingo 32 del domingo ordinario, ¿no? ¿Sí? Entonces, pues tengamos eso muy presente, ¿no? Porque pues estamos así muy emocionados, ¿no? Decir, ay, el Apocalipsis, ¿no? Es un libro que nos está diciendo qué es lo que va a pasar en el fin del mundo, ¿no? Pues no, pues en realidad no es algo así, ¿no? Entonces, les explico esto porque les vuelvo a reiterar aquí en el domingo 33, en el domingo 33 ordinario, en las lecturas que acabamos de ver de Marcos, nos menciona muy claramente en el Evangelio que Jesús les dice que nadie sabe el día ni la hora. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es posible que empiecen a deducir que, no, es que así va a ser? El Señor dijo, el Maestro dijo, cuando vean estos fenómenos en el cielo, en el firmamento, cuando la luna se oscurezca, se ponga roja, el sol se oscurezca, vean caer las estrellas, y etcétera, etcétera, etcétera. Ustedes lo pueden investigar, ¿verdad? Es el principio, dice nuestro Señor. Es el principio. Pero no dice que sea el fin del mundo como para que ustedes ya estén temerosos y digan, no, es que el libro del Apocalipsis está diciendo cómo va a ser el fin del mundo. No. Lo pueden buscar ustedes, ahí está ya las explicaciones grabadas, capítulo por capítulo, versículo por versículo, ¿no? Para que lo tengan ustedes. ¿Por qué les digo esto? Porque hay una situación de problema, porque la gente dice, bueno, estas profecías de los profetas mayores, pues ya se vieron. Sí, pero no un mensaje, un ejemplo de vida. Por ejemplo, que no hay que ser idólatras, no hay que dejar lugar por el demonio y la carne, como el pueblo de Israel, porque recibió su castigo. Es un ejemplo de que nosotros no debemos de caer en esas acciones, ¿no? De la idolatría. El único que debemos adorar es a nuestro Padre Dios. No, y andamos adorando a todos los santos, a los ángeles, ¿sí? A nuestro Señor Jesucristo y al Espíritu Santo, pues es Dios, es la Santísima Trinidad, es el misterio de la Santísima Trinidad. Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Así decimos. Bueno, pero bueno, después de esta pequeña introducción, vamos a continuar leyendo el capítulo número 33. ¿Qué dice el capítulo 33 de Ezequiel? El Señor se dirigió a mí y me dijo, tú, hombre, habla a tus compatriotas y diles, cuando yo envío la guerra a un país, la gente de ese país escoge a uno de ellos para ponerlo de centinela. Y cuando el centinela ve que los ejércitos enemigos se acercan al país, toca la trompeta y previene a la gente. Si alguien escucha el toque de trompeta y no le hace caso, y los enemigos llegan y lo matan, el culpable de su muerte es él mismo, porque oyó el toque de trompeta, pero no hizo caso. Es culpable de su muerte, porque si hubiera hecho caso, habría salvado su vida. Pero si el centinela ve a los ejércitos enemigos y no toca la trompeta para prevenir a la gente, y los y morirá por su pecado, pero yo diré al centinela cuentas de muerte. Pues a ti, yo te he puesto como centinela del pueblo de Israel. Tú debas recibir mis mensajes y comunicarles mis advertencias.
Puede darse el caso de que yo pronuncie sentencia de muerte contra un malvado. Pues bien, si tú no hablas con él para advertirle que cambie de vida y él no lo hace, ese malvado morirá por su pecado, pero yo te pediré a ti cuentas de su muerte. Si tú, en cambio, adviertes al malvado que cambie de vida y él no lo hace, él morirá por su pecado, pero tú salvarás tu vida. Tú, hombre, di al pueblo de Israel, ustedes dicen estamos cargados de faltas y pecados, por eso nos estamos pudriendo en vida. ¿Cómo podremos vivir? Pero yo el Señor juro por mi vida, que no quiero la muerte del malvado, sino que cambie de conducta y viva. Israel, deja esa mala vida que llevas, porque habrás de morir. Tú, hombre, di a tus compatriotas, si un hombre bueno peca, su bondad anterior no lo salvará. Y si un malvado deja de hacer el mal, su maldad anterior no será causa de su muerte. Si el hombre bueno peca, su bondad anterior no le va a seguir viviendo. Si yo le prometo vida a un hombre bueno y éste, atendiéndose a su bondad, hace el mal, no tomaré en cuenta ninguna buena acción suya, sino que morirá por el mal que haya cometido. No a morir a un malvado y éste deja el pecado y actúa bien y con justicia y devuelve lo que había recibido, lo que había robado y cumple las leyes que dan la vida y deja de hacer lo malo, ciertamente vivirá y no morirá. Puesto que ahora actúa bien y con justicia vivirá y no me acordaré ninguno de los pecados que había cometido. Tus compatriotas dirán que yo no actúo con justicia, pero en realidad son ellos los que no actúan con justicia. Si el hombre bueno deja de hacer lo bueno y hace lo malo, morirá a causa de ello. Y si el malvado deja de hacer lo malo y hace lo bueno, y el justo a causa de ello vivirá. Ustedes repiten, el Señor dando justicia, pero no cada uno de ustedes israelitas está con sus acciones. El quinto día del mes 10º del año 12 de nuestro destierro, un hombre que había huido de Jerusalén vino y me contó que la ciudad había caído en poder del enemigo. La noche antes de que llegara el escapado, el Señor había puesto en mí, y por la mañana, cuando vino el hombre, el Señor me devolvió el habla y dejé de estar mudo. El Señor se dirigió a mí y me dijo, la gente que vive en estas ciudades de Israel, que están en ruinas, están diciendo, Abraham era un solo, y, sin embargo, con mayor razón nosotros, muchos, llegaremos a ser dueños del país. Por lo tanto, diles, así dice el Señor, ustedes comen carne con sangre, adoran ídolos, cometen asesinatos y creen que van a ser dueños del país. Recurren a la violencia de las armas, hacen cosas que yo detesto. Todos cometen adulterio y creen que van a ser dueños del país. Diles también, así dice el Señor, juro por mi vida que los que viven en las ciudades en ruinas también serán asesinados, y los que viven en el campo haré que se coman las fieras, y que los que viven en rocas y cuevas morirán de enfermedades. Dejaré el país desierto y en ruinas, y destruiré la fuerza de la cual están orgullosos. Desiertos nadie pasará por ellos. Cuando yo deje desierto y en ruinas el país a causa de los pecados detestables que ellos cometieron, entonces reconocerán que yo soy el Señor. Tus compatriotas hablan de ti junto a las murallas y en las puertas de las casas y se dicen unos a otros, vengan, vamos a oír el mensaje que ha venido de parte del Señor. Y así mi pueblo viene y se sienta delante de ti, como acostumbran hacerlo para oír tu palabra. Pero no las ponen en práctica, las repiten como si fueran canciones amorosas, pero su corazón va tras el dinero. Ellos te consideran como uno que canta canciones amorosas, que tiene hermosa voz y toca bien el arpa. Escuchan tus palabras, pero no las ponen en práctica. Sin embargo, todo ello va a cumplirse y cuando se cumpla reconocerán que sí había un profeta entre ellos. Capítulo número 34. El Señor se dirigió a mí y me dijo, tú, hombre, hable en mi nombre contra los pastores de Israel y diles, esto dice el Señor. Hay de los pastores de Israel que cuidan a sí mismos lo que deben cuidar los pastores en el rebaño. Ustedes beben la leche, se hacen vestidos con la lana y matan las ovejas más gordas, pero no cuidan el rebaño. Ustedes no ayudan a las ovejas débiles, ni curan a las enfermas, ni vendan a las que tienen alguna pata rota, ni hacen volver a las que se extravían, ni buscan a las que se pierden, sino que las tratan con dureza y crueldad. Mis ovejas se quedaron sin pastor y se dispersaron, y las fieras salvajes
se las comieron. Se dispersaron por todos los montes y cerros altos, extraviados por toda la tierra, y no hubo nadie que se preocupara por ellas y fuera a buscarlas. Así que, pastores, escuchen bien mis palabras. Yo el Señor lo juro por mi vida. Fieras salvajes de todas clases han robado y devorado a mis ovejas, porque no tienen pastor. Mis pastores no van a buscar a las ovejas. Los pastores cuidan de sí mismos, pero no de mi rebaño. Por eso, pastores, escuchen las palabras que yo el Señor les dirijo. Pastores, yo me declaro su enemigo y les voy a reclamar mi rebaño. Les voy a quitar el encargo de cuidarlo para que no se sigan cuidando ustedes mismos. Rescataré a mis ovejas para que ustedes no les sigan comiendo. Yo el Señor digo, yo mismo voy a encargarme de cuidar de mi rebaño, como el pastor que se preocupa por sus ovejas cuando están dispersas. Así me preocuparé yo de mis ovejas. Las rescataré de los lugares por donde se dispersaron en un día oscuro y de tormenta. Las sacaré de los países extranjeros, las reuniré y las llevaré a su propia tierra. Las llevaré a comer a los montes de Israel y por los arroyos y por todos los lugares habitados del país. Las llevaré a comer en los mejores pastos, en los pastizales de las altas montañas de Israel. Allí podrán descansar y comer los pastos más ricos. Yo mismo seré el pastor de mis ovejas, yo mismo las llevaré a descansar, yo el Señor lo afirmo. Buscaré a las ovejas perdidas, traeré a las extraviadas, vendaré a las que tengan alguna pata rota, ayudaré a las débiles y cuidaré a las gordas y fuertes. Yo las cuidaré como es debido. Yo el Señor digo, escuchen, ovejas mías, voy a hacer justicia entre los corderos y los cabritos. No les basta con comerse el mejor pasto, sino que tienen que pisotear el que queda. Beben el agua clara y la demás la enturbian con las patas. Y mis ovejas tienen que comer el pasto que ustedes han pisoteado y beber el agua que ustedes han enturbiado. Por eso yo el Señor les digo, voy a hacer justicia entre las ovejas gordas y flacas. Ustedes han alejado a empujones a las débiles, las han atacado a cornadas y las han hecho huir. Pero no voy a salvar a mis ovejas, no dejaré que las sigan robando. Yo voy a hacer justicia entre las ovejas. Voy a hacer que vuelva mi siervo David. Y lo pondré como único pastor, y él las cuidará. Él será su pastor, yo el Señor seré su Dios. Y mi siervo David será su jefe. Yo el Señor he hablado. Voy a hacer un pacto con ellas, para asegurarles una vida tranquila, haré desaparecer las fieras del país, para que mis ovejas puedan vivir tranquilas en un campo abierto y dormir en los bosques. Yo pondré a mis ovejas alrededor de mi monte santo, y las bendeciré, les enviaré lluvias de bendición en el tiempo oportuno. Los árboles del campo darán su fruto, la tierra dará sus cosechas, y ellas vivirán tranquilas en su propia tierra. Cuando yo libere a mi pueblo de quienes lo han esclavizado, entonces reconocerán que yo soy el Señor. Los pueblos extranjeros no volverán a apoderarse de ellos, ni las fieras volverán a devorarlos. Vivirán tranquilos sin que nadie los asuste. Les daré sembrados fértiles, ellos no volverán a sufrir hambre, ni las demás naciones volverán a burlarse de ellos. Entonces reconocerán que yo, el Señor, su Dios, estoy con ellos, y que Israel es mi pueblo, yo el Señor lo afirmo. Ustedes son mis ovejas, las ovejas de mi prado, yo soy su Dios, yo el Señor lo afirmo. Capítulo número 35. El Señor se dirigió a mí y me dijo, vuélvete hacia el monte de Sier y habla en mi nombre contra él. Dile, esto dice el Señor, yo me declaro tu enemigo, monte de Seir, y te voy a castigar dejándote desierto y en ruinas. Voy a dejar destruidas tus ciudades, y tú quedarás convertido en un desierto. Entonces reconocerás que yo soy el Señor. Tú has sido eterno enemigo de los israelitas y les hiciste la guerra cuando ellos recibían el castigo final de sus pecados, pero yo el Señor juro por mi vida que te entregaré a la muerte y a la muerte te perseguirá. Eres culpable de muerte y la muerte te perseguirá. Te voy a dejar desierto y en ruinas, monte de Seir, y no permitiré que nadie vuelva a pasar por ti. Haré que tus cerros y tus colinas, tus valles y tus ríos queden llenos de los cadáveres de los que mueran en la guerra. Te dejaré convertido para siempre en un desierto, y nadie vivirá en tus ciudades. Entonces reconocerán ustedes que yo soy el Señor. Tú dijiste, ¿el país de Israel?
con sus dos reinos será mío, yo seré su dueño, a pesar de que el Señor viva ahí. Pero yo, el Señor, juro por mi vida, que voy a tratarte a ti con la misma ira, envidia y odio con que tú trataste a Israel. Cuando yo te castigué, ellos me reconocerán. Entonces, verás que yo, el Señor, había escuchado todos los insultos que lanzaste contra los montes de Israel. Tú dijiste, son un desierto, ahora los podemos devorar. Abriste la boca desafiándome y se te soltó la lengua contra mí. Yo lo escuché. Pues esto te digo, yo, el Señor, toda la tierra se va a alegrar cuando yo te destruya. Tú te alegraste cuando fue destruido el país de Israel. Recibió en propiedad, pero lo mismo pasará contigo. Quedarás hecho un desierto, monte de Seir, país de Edom. Entonces reconocerán que yo soy el Señor. Esta es palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Bueno, pues regresemos al capítulo número 33. No sin antes recordarles lo que les estaba yo explicando hace un momento, antes de empezar la lectura de esta profecía. Recuerden que las profecías, pues bueno, se cumplieron. Todo lo que Dios le dijo a Ezequiel que les dijera, pues se fue cumpliendo, ¿no? Entonces, son profecías, son libros proféticos. Y tenemos que el libro profético es Ezequiel, el profeta mayor, uno de los profetas mayores, Ezequiel. Entonces, ¿por qué en el Nuevo Testamento no dicen profeta Juan? ¿Sí? El profeta Juan escribió su profecía, ¿no? Sino que le dicen el nombre de Apocalipsis, que es una revelación simple y llanamente de lo que le iba a ocurrir aquel entonces al pueblo. Pero no tiene nada que ver eso con el fin del mundo, ¿eh? Sí. Bueno, entonces, continuemos. Dice aquí la responsabilidad de los centinelas. Dios le dice a Ezequiel que le diga al pueblo que cuando hay un ejército, pues alguien pone un centinela para que esté vigilando cuando viene el enemigo a atacar ese pueblo. Si el centinela no hace su trabajo, pues va a ser castigado. Y Dios le va a pedir cuentas por no haber hecho lo que tenía que hacer. Avisar de que el otro pueblo, los otros soldados, los otros guerreros iban a destruir. Para eso está el centinela, ¿sí? No cumple con su trabajo. Pero si el centinela le avisa a la gente, oigan, vienen a atacarnos, viene un ejército a atacarnos, y nadie le hace caso, entonces los culpables son los que no le hicieron caso al centinela, y el centinela cumplió con su trabajo. Algo parecido nuestro Señor Jesucristo le dijo a los discípulos: si van a una aldea y no los dejan y no los reciben, sacudan sus sandalias y retíranse de ellos. ¿Sí? No se forcen, ni tampoco se preocupen, ni tampoco se enojen, ni tampoco es a fuerzas. Esto es muy importante que lo tengamos nosotros porque es una obligación. Todos somos vigilantes y tenemos que, pues, anunciarle a las demás personas para que conozcan, amen y sirvan a Dios. ¿Quién son los que están o los que deben de estar dedicados para que las personas, las generaciones, vayan conociendo, amando y sirviendo a Dios? Que son a las tres cosas que venimos al mundo. No venimos a otra cosa, ¿eh? Sí, ustedes dirán, bueno, vivimos en un mundo material. Bueno, pues sí. Nuestro Señor Jesucristo nunca dijo, no vivas una forma material. En ninguna manera le dijo a los discípulos, oigan, a ver, ustedes deben de ser solteros, no deben de ser casados. Ustedes no deben de tener hijos para ser mis apóstoles. ¿En alguna lectura ustedes han visto eso? Que les dijo Jesucristo a sus discípulos, no estén casados, no se casen, no tengan hijos. No, ¿verdad? No. ¿Sí? Entonces, ¿por qué hoy en día les exigen a los vigilantes, a los pastores, los presbíteros, los líderes espirituales, que tengan esa condición? Bueno, eso se los puede a ustedes a lo mejor contestar uno de ellos, ¿no? Alguien que está dentro de esa institución. Es un error muy grande. Nuestro Señor Jesucristo nunca estuvo pidiendo ese tipo de cosas. ¿Sí? Aquí le menciona muy claramente, bueno, también recuerden que Ezequiel era una persona que, pues casada, ¿eh? Sí. Y ya él empezó su vida profética, por decirlo de esa manera, ya le da casi de los 30 años. Qué casualidad, ¿verdad? Le da a los 30 años igual que nuestro Señor Jesucristo, cuando empieza su vida pública. Es una referencia. Bueno, así nos dice la historia, ¿eh? Yo no lo vi.
No les puedo decir, es que yo estaba ahí, ¿no? Pues no soy viajero del tiempo para agarrar e ir para allá y decirles, oigan, lo acabo de ver y les vengo a explicar. Eso no es así. A lo que voy es de que aquí la situación es que los vigilantes, que son los pastores, en vez de estar cumpliendo con su deber, ya se han emporcado, igual que todos nosotros, viven una vida mundana y terrenal. Y acuérdense lo que dijo nuestro Señor Jesucristo: al César lo del César y a Dios lo de Dios. Y bueno, si ellos se están dedicando a las cosas del Señor y no trabajan pues en el mundo, viven de la limosna, viven de la venta de todo lo que venden, sí, porque venden todo, dentro de la Iglesia Católica. No voy a hablar de otras iglesias, nada más hablo de la Iglesia Católica. Venden todo. Que te vas a bautizar, te cobran. Que vas a confirmar, te cobran. Que vas a hacer tu primera comunión, te cobran. La unción de los enfermos, te cobran. Que te vas a casar, te cobran. Que vas a una celebración, te cobran. ¿Sí? Y inventan, ¿no? Que una presentación de 3 años te cobran. Unos 15 años te cobran. Una misa para difuntos te cobran. Una misa para celebrar tu cumpleaños te cobran. Que van a bendecir tu coche, te cobran. Que van a bendecir tu casa, te cobran. Te van a echar agua bendito, te cobran. Salen a la calle y hacen algún ejercicio espiritual, te cobran. Y no solo eso, sino que en todas las misas pasan la charola para que te cobran. ¿Y cuál es su excusa? Es que tenemos que pagar los servicios del templo, de la parroquia. Sí, porque no, sí es cierto, sí, pagan el teléfono, pagan el internet, el ICI, sí, pues si tienen, sí, pagan la luz, sí, tienen que pagar el agua, tienen que pagar el predio, sí, porque son propiedad federal. Estamos en México, no sé en otros países, pero aquí en México así se suscitan las cosas. Tienen que pagar muchas cosas, tienen que pagar la restauración del templo, el mantenimiento del templo. ¿Pero qué creen? Que todavía les sobra dinero para comprarse su coche nuevo, para comprarse sus alhajas, para comprarse su ropa y buena, fina? No van a Canal del Norte, no van a Tepito ni a la Lagunilla a comprar su ropa. Ellos sí van a las tiendas grandes, ¿no? Sí, se visten muy bien, ¿sí? A lo mejor ustedes conocen a algún sacerdote muy humilde y sencillo, qué bueno, ¿sí? Que no es ostentoso. Entonces ese no vive en lo mundano, en lo terrenal, ¿no? Vive en lo espiritual. Qué bueno, ¿no? No estoy hablando que sean todos, pero la mayoría están enjaulados, y digo enjaulados, ¿verdad? Están ahí como tigres, como leones, esperando a que llegue su presa para comérsela. Aquí lo está diciendo, Aquí lo dice Ezequiel, que se lo dice Dios a Ezequiel, que se lo diga el pueblo de Israel, por todos sus centinelas y vigilantes que son los pastores, ¿va? Que han pastoreado mal a su rebaño, que han pastoreado mal a su pueblo. Y por eso les digo, en la actualidad pasa lo mismo. ¿Dónde han visto ustedes que los sacerdotes anden en la calle predicando? Anden en la calle ayudando a la gente. Lo que hacía nuestro Señor Jesucristo, lo que hacían los discípulos, o que los discípulos luego se fueron y nada más estaban encerrados ahí en una sinagoga para transmitir la palabra de nuestro Señor Jesucristo que les había enseñado. Pues no. Miren ustedes, andaban huyendo. Pues sí, andaban huyendo porque los perseguían, ¿verdad? Pero pues era su labor, era su trabajo. ¿Por qué les menciono todo esto? Por la cuestión esta de que aquí está hablando de los centinelas. Si el centinela cumple, ya la hizo. Pero si él no cumple y no le dice a la gente lo que le tiene que decir, él es el culpable. Y el Señor le va a pedir cuentas. Aquí lo está mencionando. ¿Sí? Miren, por ejemplo, en el versículo número 10. Tú, hombre, di al pueblo de Israel: ustedes dicen, estamos cargados de faltas y pecados, por eso nos estamos pudriendo en vida. ¿Cómo podremos vivir? Pero yo, el Señor, juro por mi vida que no quiero la muerte del malvado, sino que cambie de conducta y viva. Israel, deja esa mala vida que llevas. ¿Por qué habrás de morir? Entonces, si los vigilantes se están portando mal, o sea, pórtate bien. Si los israelitas se estaban portando, pues pórtense bien. O sea, nos está hablando a nosotros también, ¿no? ¿Sí? Cambia tu manera de vivir. Y menciona muy claramente, si el hombre bueno peca, su bondad anterior no le va a servir de nada, Pero si el hombre malo deja su pecado, entonces ese sí se va a salvar. Y vemos cómo, ¿qué le pasó a uno de los que estaban crucificados con nuestro Señor Jesucristo? Hoy estarás conmigo en el paraíso.
Así le dijo a nuestro Señor. ¿Y al otro qué le dijo? Pues al otro ni le contestó. Porque el otro no se había arrepentido. Porque el otro seguía insultando a nuestro Señor. Oye, baja de la cruz. ¿Qué no ves que estamos sufriendo? ¿Sí? Sálvate y sálvanos. Muy fácil, ¿no? Sí. Sí, así somos nosotros, ¿no? Así le pedimos a Dios, ¿no? Señor, ayúdame. Entonces, si no me ayudas, entonces ni existes. Si no me ayudas, pues entonces ni hago oración. Si no me saco la lotería, entonces tú ni cuentes conmigo, ¿no? Después tenemos por ahí, hay gente que, estamos en la época de pandemia todavía, ¿no? Estamos en noviembre del 2021, y hay mucha gente que dice, yo creo en Dios, yo no necesito cuidarme, Dios me cuida, yo tengo fe en Dios, ¿no? No se vacunan, no se ponen su tapabocas, no tienen limpieza, no tienen aseo, no tienen esa sana distancia que se les está pidiendo, que no estén atiborrados en un lugar, mucha gente, ¿verdad? Y llegan, los centros comerciales están atiborrados de gente que está compre y compre porque ya les llegó el aguinaldo, estamos en el Buen Fin, en Estados Unidos creo que se llama el Viernes Negro, ¿sí? Bueno, y se amontona la gente, ¿no? Con una persona que esté contaminada y que esté infectada, pues va a infectar a los demás, ¿no? ¿Sí? Y si no está vacunado, pues peor. Y si no tomas tu sana distancia y no te pones tu tapabocas, pues peor, ¿verdad? No te cuidas, pues peor. No te lavas las manos, no tienes higiene, pues peor. No, pero yo tengo mucha fe en Dios de que no me voy a enfermar. Pues déjenme decirle que mucha gente ha dicho así y ya gente ya se murió, ¿eh? Bueno, pues ya no les voy a dar nombres, ¿no? A lo mejor ustedes saben de mucha gente así, pero ¿tienen mucha fe en Dios? Pues sí, tienen mucha fe en Dios, pero no saben cuidarse. El Señor les está dando indicaciones, aquí les está diciendo. Si el vigilante les dice, oigan, ahí viene el ejército enemigo, nos va a atacar. Y dicen, yo tengo fe en Dios, se van a caer en el camino, va a haber un hoyo ahí, se van a caer todo el ejército, ¿no? Es más, sus espadas se les van a cortar porque Dios va a mandar un milagro para que sus espadas se les caigan de las manos, ¿no? Se van a volver piedras en el camino, ¿no? Yo tengo mucha fe en Dios de que no va a llegar el ejército. Oye, te estoy hablando, te estoy diciendo que vienen a atacarnos. Y no haces caso. Pues, se murieron. Así se murieron muchos israelitas, no hicieron caso. Pues no, que hay mucha fe en Dios. Pues no, pues el Señor nos dice qué es lo que tenemos que hacer. No crean que el Señor nos dice las cosas porque le gusta el chisme. Pues no. El Señor nos dice las cosas porque sabe que es lo que necesitamos nosotros conocer. Eso es conocer y amar y servir al Señor. De ponerle atención a lo que nos está mencionando. Y bueno, muy claramente dice aquí, aguas con esos vigilantes si no cumplen con su deber. Y si ellos cumplen con su deber y la gente no les hace caso, entonces la gente que no haga caso, ese es su problema. Y la gente buena, si comete cosas malas, pues se va a perder. No porque haya sido muy bueno durante toda la vida y al último se pierde, ¿eh? Y aquel malvado en el último momento se puede salvar. Ahí tenemos a ese delincuente que estaba crucificado con nuestro Señor Jesucristo, que se salvó. Bueno. Nos menciona aquí también Ezequiel que el Señor pues se dirige a él y que la gente que vive en esa ciudad de Israel, que están en ruinas, andan diciendo que Abraham era uno solo y sin embargo ellos son muchos y con mayor razón pues llegaremos a ser dueños de este país. Y el Señor le dice, pues la gente de veras no entiende y hasta en la actualidad no entendemos, ¿no? Mucha gente que tiene poder, los presidentes, no se sienten intocables, ¿no? Diputados y senadores, no, pues es que tienen fuero. Fuero es que no les pueden hacer nada, ni la justicia, ¿no? Ni los pueden detener, ni arrestar, ni nada, ¿no? Les tienen que quitar el fuero. Es un invento del ser humano, ¿no? No lo puedes tocar, tiene fuero, ¿no? Oye, pero mató, oye, atropelló, oye, no lo puedes tocar, tiene fuero. Bueno, un invento, ¿no? De protección para que la ley no se las apliquen a ellos, ¿no? No se sienten todos poderosos. Pues miren, aquí les está diciendo, dice, por lo tanto, diles así, ustedes comen carne con sangre, adoran ídolos, cometen asesinatos y creen que van a ser dueños del país. Estoy leyendo el versículo número 25 del capítulo 33, En el versículo 26 del capítulo 33 dice, recurren a la violencia de las armas, hacen cosas que yo detesto, todos cometen adulterio y creen que van a ser dueños del país.
Diles también, así dice el Señor, juro por mi vida que los que viven en las ciudades en ruinas también serán asesinados. Y los que viven en el campo, haré que se las coman las fieras. Y los que viven en rocas, en cuevas, morirán de enfermedades. ¡Órale! En los jinetes del Apocalipsis. Acuérdense que en un jinete del Apocalipsis quiere decir que están jineteando, están caminando, siempre están en el mundo. No crean que se van y regresan. Fueron a comer y regresan. Fueron a dormir y regresan. Vienen cada 10 años, vienen cada 100. Cada 1000 años vienen. No. Siempre están. Los jinetes del Apocalipsis siempre. ¿Sabes cuáles son? Sí. La guerra. Aquí dice que la batalla de la guerra. El hambre. Aquí está hablando del hambre. La muerte. Sí. Aquí está hablando de la muerte. Y lo peor, la peste, ¿no? Lo que les estoy mencionando ahorita, que estamos en época de pandemia, ¿no? Del año 2021, noviembre. Pero nuestros gobiernos dicen, ya pasó todo, ya se calmó, ya pasó un año, ya pueden salir a las calles sin preocuparse. Estamos en semáforo verde. Porque les digo que aquí en México pusieron semáforos como si fuéramos coches, ¿no? Semáforo rojo, párate. Semáforo amarillo, prevente. Semáforo verde, sigue, ¿no? Y te voy a inventar otro. Semáforo naranja, ya mero, ya mero. Ay, no, sí, de veras que... Y ya creen que ya pasó todo, ¿no? Eso es estar tentando a Dios, ¿eh? Eso es estar condicionando a Dios. Ojalá y Dios nos tome en cuenta, nos perdone nuestras estupideces y no nos haga ver la situación más crítica, porque pues ya murió mucha gente. Según aquí dicen que en México, en este noviembre de 2021, ya murieron 289,000 personas y más, ¿no? 289,000. Eso es lo que dicen. Ya saben que los gobiernos son bien mentirosos. Sí, nunca te dicen la realidad, pero 289,000 son un montón. Y más de 3 millones de contagiados. Estamos hablando que somos como 130 millones de mexicanos en este tiempo, ¿eh? Pero son puras mentiras, ¿eh? Son más. Dejaré el país desierto en ruinas, destruiré la fuerza de la cual está tan orgulloso. Los montes de Israel quedarán desiertos, nadie pasará por ellos. Así dice el Señor, principalmente a las personitas estas que les estoy diciendo que se sienten poderosas, ¿no? Tus compatriotas hablan de ti junto a las murallas y en las puertas de las casas, y se dicen unos a otros, vengan, vamos a oír el mensaje que ha venido de parte del Señor. O sea, se burlan de Ezequiel, ¿no? Y así mi pueblo viene y se sienta delante de ti, como acostumbra hacerlo para oír tus palabras, pero no las ponen en práctica. Las repiten como si fueran canciones amorosas. Pues sí, ¿y cuánta gente está rezando el rosario? Y está rezando el rosario y está matando moscas o mosquitos, ¿no? Está rezando el rosario y está haciendo el quehacer. Está rezando el rosario y está limpiando, está lavando los trastos. La gente católica, ¿eh? Hay otra gente que se pone a rezar el Padre Nuestro enfrente de la imagen de Judas Tadeo. ¿Sí? Ven al muñequito y dicen, Padre Nuestro que estás en el cielo. Oye, ¿estás hablando con Judas Tadeo o con nuestro Padre Dios? Sí, no, porque el Padre Nuestro estamos hablando a nuestro Padre Dios, no al muñequito, ¿eh? Sí, de veras, o sea, van a decir ustedes la oración, los católicos, Dios te salve María, y están viendo la imagen de un santo, ¿no? O estás hablando con María o estás hablando con esa imagen de ese santo, ¿no? Ustedes cuando le hablan por teléfono a su papá le dicen, ¿qué pasó, querida? ¿Cuándo vas a venir a la casa? Oye, ¿estás hablando con tu papá o con tu querida? O cuando vas a hablar con tu hijo, le dices, ay, suegra, ¿cómo estás? ¿Estás hablando con tu hijo? ¿Cómo que le dices, suegra? Pues pasa lo mismo. No sabemos orar, no sabemos rezar, ¿sí? Repetimos como si fueran canciones amorosas. Ay, muy bonito. Ay, qué bonito habla ese padre. Ay, qué bonito habla ese pastor. Ay, no, yo lo voy a seguir. ¿A dónde lo cambiaron? Pues estaba en la parroquia fulana de tal, ya lo cambiaron a la capilla. Ay, pues yo voy para allá. Ay, no, yo a este otro que acaba de llegar me cae gordo, porque nada más se dedica a vender nichos. Yo voy a ir a buscar al otro, ¿sí? El otro no vende nichos y habla muy bonito. No le entiendo nada, ¿no? Pero tiene una voz muy bonita y canta muy bonito, ¿sí? Ahorita en pandemia mucha gente pues escuchaba las misas o las prédicas por internet, ¿no?
Ay, no, yo con el padre, bueno, no les voy a decir los nombres porque no, tampoco se está los criticando así. No, no, yo escucho a este padre porque este es de Jalisco. Ah, no, yo escucho porque este es legionario de Cristo. Ah, no, esos me caen gordos por pederastas. No, yo escucho a este que es mexicano. Sí, está ahí por el centro, y por la calle de Tacuba, ahí, la calzada de Tacuba, por ahí está, sí, ahí escucho a ese, sí. Ese me cae muy bien, eh. Es que sale en Televisa y y hace muchas oraciones. Ah, sí, sí. O sea, cada quien escoge su pastor, ¿no? Cada quien escoge su guía espiritual, ¿no? Sí. Pero muy bonito todo, muy bonito, pero no les hacemos caso. Ellos nos predican que tenemos que hacer lo que tenemos que hacer y no le hacemos caso. Y ya, acabé de escuchar la misa por YouTube, por la televisión y ya, a darle, ¿verdad? A ver, pues ahorita no le voy a pagar lo justo a mi trabajador porque faltó 3 días, ¿no? Y me dijo mentiras, ¿sí? Nada más está holgazando, no hace bien las cosas, ¿sí? Y le roban su dinero. Y eso es hablar poquitamente, ¿no? Pero cuánta gente hace otros deterioros. Ustedes y yo los conocemos peor, ¿no? Nuestras malas acciones, ¿no? No cumplimos con lo que aprendemos, no cumplimos con lo que nos enseña la palabra de Dios. Ellos se consideran como uno que canta canciones amorosas, que tienen hermosa voz y que tocan bien el arpa, escuchan tus palabras, pero no las ponen en práctica. Sin embargo, todo ello va a cumplirse, y cuando se cumpla reconocerán que sí había un profeta entre ustedes. Pues sí, se estaban burlando como de Ezequiel, dicen, ah, mira, Ezequiel. Y bueno, pues aquí ya empieza el capítulo 34 y nos empieza a hablar de lo que habíamos dicho de los centinelas y que les estoy comparando con los pastores que no cumplen con su trabajo, ¿eh? Así que pastores, escuchen bien mis palabras. Versículo número 8 de ese 34. Yo el Señor lo juro por mi vida, fieras salvajes de todas clases han robado y devorado a mis ovejas porque no tienen pastor. Pues sí. Oye, pues si los pastores se vuelven pederastas, si los pastores se vuelven delincuentes, drogadictos, lavadores de dinero, ¿sí? En todo están, en la política, todos están metidos en todos lados, menos en la palabra del Señor. ¿Sí? Viene la época de votaciones y hay que votar, voten por el partido que defiende a Dios. No hay ningún partido que defienda a Dios. Y ahora resulta que Dios necesita un partido que lo defienda. Sí. Y algunos otros, pues, peores cosas, ¿no? ¿Cómo vieron el partido de la América y Guadalajara? No se enojen, no caigan en la ira, perdonen, nos metieron 3 goles. Ah, porque yo le voy al Cruz Azul. Sí, nos metieron 3 goles, pero perdonen, ya nos vamos a fortalecer el próximo partido. Y empiezan a hablar del fútbol. Ah, sí, pero sí leen el Evangelio, sí leen las lecturas del Antiguo y del Nuevo Testamento, ¿no? Vuelvo a reiterar, les estoy hablando de la Iglesia Católica, ¿eh? No hablo de otras iglesias porque no quiero ofenderlas. Y dirán ustedes, entonces, si quieres ofender a los católicos. No, porque los católicos los conozco perfectamente como son, ¿no? Y en vez de que hablen del Evangelio, le dan vueltas al asunto, porque saben que les viene el saco y que ellos mismos están inmiscuidos en lo mismo. Y como yo les estaba diciendo hace un rato, piden limosna, sí, porque hay que pagar todo, ¿no? Pero eso no te lo dicen, que también es para que vivan ellos, porque ellos no trabajan, no tienen sueldo, tienen que vivir de la limosna y de lo que cobran, de todo lo que hacen adentro de la iglesia, porque no los van a ver afuera de la iglesia, predicando, ayudando a la gente. Llegan los pordioseros, llegan los que viven en la calle, se estacionan en el atrio de la iglesia, ¿y qué es lo que hacen? Los corren. Sáquese de aquí, borracho, cochino, puerco, marrano, asqueroso, cerdo. ¡Ah! Ya me estás ensuciando el atrio. Y hasta echan agua y jabón y todo, ¿no? Oigan, en vez de que le digan, oye, a ver, tú eres indigente, te voy a ayudar, te voy a dar de comer, a ver, te bañas, te arreglas, y te voy a dar, si me barres la banqueta, si me limpias los vidrios, si me limpias pues que le limpie el coche. Ah, no, ya parece que... No, en todo, ¿sí? Entonces, pues desde ahí empiezan, ¿no? Y otros tergiversan
la palabra de Dios. La ponen a su nivel, con mentiras y con equivocaciones. Sí, de veras, en serio. Entonces, la gente que no sabe, pues les cree. Y ahí lo siguen como borreguitos, ¿no? Y van, ve, ve, ve. Y no es ningún partido político, ¿eh? Y lo siguen. Por eso dice aquí, yo el Señor lo juro por mi vida, fieras salvajes de todas las clases han robado y devorado mis ovejas porque no tienen pastor. Mis pastores no van a buscar a las ovejas. Los pastores cuidan de sí mismos, pero no de mi rebaño. Pues sí, se muere alguien y, oye, a ver, se murió su papá, su mamá. Sí, padre, sí. Te vendo el nicho. A ver, te cuesta 14,000 pesos. Te voy a hacer un descuento si me lo pagas al contado. Ah, o sea, son vendenichos hoy en día, ¿eh? Ay, no, Dios mío, qué barbaridad. Ojalá nos perdone de estar haciendo tantas estupideces de veras. Por eso, pastores, escuchen las palabras que yo, el Señor, les dirijo. Pastores, yo me declaro su enemigo. Ahí está. Yo no dije eso, ¿eh? Aquí lo dice, ¿eh? Aquí lo dice. Yo me declaro su enemigo. Hay una canción de un cantante, y sí voy a decir quién es, de Arjona, ¿sí? Escúchenla, ¿no? Sí, Jesús es verbo, no sustantivo. Yo creo que ya la escucharon. Bueno, pues muy claramente lo dice, ¿no? Y les voy a les voy a reclamar mi rebaño. Les voy a quitar el encargo de cuidarlo para que no lo sigan cuidando. Ustedes mismos rescatarán mis ovejas para que ustedes no se las sigan comiendo. Bueno, aquí la situación es de que nuestro Señor, después al pueblo de Israel, lo ayuda para que regrese a su ciudad y pues hace una limpieza, ¿va? Hagan de cuenta que los lava, ¿sí? El buen pastor nos dice aquí, yo el Señor digo, yo mismo voy a encargarme de cuidarlo. Entonces, ¿quién es el que nos va a cuidar? Maldito el que confía en el hombre y bendito el que confía en Dios. ¿Quién es nuestro pastor? Dios, nuestro Señor Jesucristo vino, Él es nuestro pastor y lo matamos. ¿Sí? Nos mandó al Espíritu Santo y no hacemos nada con el Espíritu Santo. Tenemos dones del Espíritu Santo y no hacemos algo importante con el Espíritu Santo. Recuerden que el Espíritu Santo es precisamente, los dones del Espíritu Santo son para que nosotros hagamos el bien a los demás. Yo mismo seré el pastor de mis ovejas. Yo mismo las llevaré a descansar. Yo, el Señor, lo afirmo. Buscaré a las ovejas perdidas, atraeré a las extraviadas. Estoy leyendo el versículo número 16. Venderé a las que tengan alguna pata. Vendaré a las que tengan alguna pata rota. Ayudaré a las débiles y cuidaré a las gordas y fuertes. Yo las cuidaré como es debido. ¿Sí? ¿Quién hace todo esto? Pues nuestro Señor, nuestro Padre Dios. ¿Sí? Él es nuestro pastor, no hay otro. ¿Sí? No, ahora en nuestros días hay muchas iglesias, ¿sí? En donde los líderes son de lo peor. Pero cómo engañan a la gente, y la gente de veras está como hipnotizada. Está como fanatizada, ¿no? Y ya metieron en la cárcel a un pastor porque violaba, porque robaba, porque asesinaba, porque golpeaba. Ay, no, pero habla muy bonito. Es más, hasta como que hacía milagros. Ah, mire. Sí. Sí. Nos dice aquí, yo el Señor digo, escuchen, ovejas mías, voy a hacer justicia entre los corderos y los cabritos. No les basta con comerse el mejor pasto, sino que tienen que pisotear el que queda. Beben el agua clara y la demás la enturbian con las patas. Y mis ovejas tienen que comer el pasto que ustedes han pisoteado y beber el agua que ustedes han enturbiado. O sea, esos condenados pastores. Por eso yo, el Señor, les digo, voy a hacer justicia entre las ovejas gordas y las flacas. Ustedes han alejado a empujones a las débiles y las han atacado a cornadas y las han hecho huir. Pues sí, mucha gente ha dejado de creer en Dios porque piensan que Dios es como si fuesen los pastores. No. Por eso es importante que ustedes aprendan y escuchen esto para que se den cuenta que Dios es Dios.
Dios no son los pastores. Y por eso tenemos un peligro muy constante en que la gente ande cargando a su muñequito. Y digo el muñequito, ¿verdad?, de Judas Tadeo, porque lo adoran. Uy, no, 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 no. No, no solamente el muñequito, ¿no?, sino también la imagen de nuestra Santísima Madre también. Ah, no, sí. Aquí el que nos va a ayudar es ¿quién? Aquí lo está diciendo Dios. Nadie más, ¿eh? Bueno. Y nos sigue diciendo la ayuda que nuestro Padre Dios les va a ofrecer principalmente a los israelitas. Y bueno, pues nos ofrece a nosotros esa oportunidad. Hay que arrepentirnos, convertirnos y solamente tener confianza en nuestro Padre Dios. Y nos habla de la profecía también en contra del monte Seir, ¿sí?, de Edom, en donde también pues haberse burlado, haberse reído, haber ofendido al pueblo israelita. Cuando Dios los castigó, ese pueblo pues también estaba así como diciendo, ajá, como decimos los niños, o como dicen los niños, lero, lero, capucero, ¿sí?, le pegaron para que se le quite. Pues no, así pues también a ti. Pues sí, así nos dice aquí, tú has sido eterno enemigo de los israelitas y les hiciste la guerra cuando ellos recibían el castigo final por sus pecados. Te dio el Señor, juro por mi vida que te entregaré a la muerte y a la muerte te perseguirá. Sí, te voy a dejar en el desierto y en ruinas, monte de Seir, y no permitiré que nadie vuelva a pasar por ti. Haré que tus cerros y tus colinas, tus valles y tus ríos queden llenos de los cadáveres de los que mueran en la guerra. El jinete del Apocalipsis, la guerra. Tú dijiste el país de Israel con sus dos reinos. Acuérdate que el país de Israel en aquel entonces había dos reinos, el del norte y el del sur. El del norte era Israel y el del sur era Judá. Y el que primero cayó así en la distorsión plena fue Israel, en la parte del norte, ¿no? Con sus reyesitos, ¿no? Ya se acuerdan de cómo le fue a Sedequías. Sí, cuando llegó Nabucodonosor, lo apresó, y antes de matarlo, antes de sacarle los ojos y dejarlo ciego, hizo que viera cómo mataban a todos sus parientes, hijos y hijas y esposa y todas sus familias, cortándole la cabeza. Dice, mira, ve cómo los matamos. Pum, 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 pum. Eran los sanguinarios, los caldeos, el rey Nabucodonosor II. Sí, no, pero ya después llegó el rey Ciro y pácatelas, también les dio su merecido. Ah, sí, porque el Señor permitió todo, pero ya después dice, ah, sí, ya te usé para que les dieras un castigo a mi pueblo, pero ahora te voy a dar a ti. Sí, te va a cargar el payaso, y lo cargó el payaso. Y no era hebroso, no, era uno peor. Sí, no, claro, ¿no? Estamos en México, hay un payaso hebroso, ¿no? Hoy está desterrado por estar hablando mal del gobierno. Bueno, a ver si no me cancelan mi YouTube por decir eso, pero bueno. Dice, aquí abriste la boca desafiándome y se te soltó la lengua contra mí. Yo lo escuché. Pues esto digo yo, el Señor, toda la tierra se va a alegrar cuando yo te destruya. Tú te alegraste cuando fue destruido el país que Israel recibió en propiedad, pero lo mismo pasará contigo. Quedarás hecho un desierto, monte de Seir, país de Edom. Entonces reconocerán que yo soy el Señor. Bueno, pues estos son nuestros capítulos. Tú los puedes volver a leer con calma y puedes escudriñar otros puntos ahí que a lo mejor son de interés tuyo. Yo solamente, como al inicio de esta grabación, te pido que le pongas atención a la palabra de Dios. Hemos obtenido hoy algo muy importante. Dios es el Todopoderoso, es el único que nos va a salvar, a ayudar. No te dejes guiar pues, por pastores falsos. Recuerda que el único que debemos de confiar es en Dios, no en ningún pastor. Por muy bonito que te hable, por muy bonito que cante, por buena apariencia que tenga. No. Sí. Bueno, tengamos mucho cuidado para que no caigamos en errores. Y si estás haciendo lo bueno, pues ya no vayas a hacer lo malo, porque no porque hayas hecho lo bueno 50 años atrás y ya después hayas hecho lo malo, te vas a salvar, ¿no? No. Y si estás haciendo lo malo, si te arrepientes, si te conviertes, pues te puede salvar, Dios te puede perdonar. ¿Sí? Eso está muy claro aquí, es lo que hemos obtenido en general, ¿no? ¿Sí? Y eso de ser centinela, si eres un dirigente, si eres un pastor, y no solamente estamos hablando eclesiásticamente, sino estamos hablando en tu misma casa, ¿no? Muchas veces el papá, la mamá, pues deben de educar a los hijos, a los nietos.
a los amigos. Y a veces te avergüenzas, ¿no? Dices, ¿cómo voy a hablar de Dios con el compadre, ¿no? Si el compadre es bien ateo y le va a la América, hijo, no, pues que no manches, ahorita le hablo de Dios y capaz de que me devuelve el compadrazgo, ¿no? Y le tenemos miedo a hablar de Dios, ¿no? Entonces, pues entonces no somos buenos vigilantes. Se nos van a pedir cuentas a nosotros, ¿eh? Entonces tengamos mucho cuidado con eso. Que Dios te bendiga.